en muchas de nuestras ciudades lo que se ha querido intentar también es empezar a construir este puente a la comunicación. Muchos de nosotros lo que pretendemos este año también es pasar, o sea, a través del patrimonio monumental y del patrimonio histórico, llegar al patrimonio actual. Nos hemos encontrado pues gente que decide pues que el año pasado estuve en Tudela y este año me apetece estar en Barcelona, o a la inversa, el año pasado estuve en Palma de Mallorca y este año quiero estar en el otro extremo y quiero ir a Hervás o a Cáceres. Nos preguntamos dónde va a estar usted el domingo, el día de la 5ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Puede elegir. Las actividades, las ciudades son variadísimas. El espíritu uno solo, el amor por nuestro pasado y presente judío. Asunció Osta, la secretaria general de la Red de Juderías desde Girona, nos transmite la pasión con la que vamos a vivir en España esta jornada imprescindible. Radio Sefarat estará en Girona. Asunción Osta, eres secretaria general de la Red de Juderías y la persona con la que queremos hablar para que nos resumas un poco y animes a la audiencia de Radio Sefarat a que participe en esta 5ª Jornada de la Cultura Judía en Europa. Hola. Hola. Cuéntanos un poco qué supone para la Red de Juderías esta 5ª Jornada Europea. Bien, para nosotros significa un reto importantísimo y cada vez más, yo diría que cada año que somos capaces de organizarnos y complementarnos para la organización de la jornada, es un reto con una altura un poquito mayor, puesto que cada vez somos más países los que participamos. No solo eso, sino que cada vez es más gente la que colabora y la que participa de manera, pues, tanto desde el voluntariado como desde las organizaciones nacionales e internacionales, y además cada vez también es mayor la curiosidad del usuario, la curiosidad del público para venir a visitarnos durante la jornada y para participar con nosotros. Yo diría más, en los momentos actuales, con esta situación política tan complicada y tan inestable, y lo digo a todos los niveles, todo lo que está pasando, la política internacional, pienso que cada vez es más necesario que la sociedad civil demos nuestra voz, demos nuestra palabra, nos organicemos en torno a proyectos culturales y a proyectos sociales y a proyectos cívicos y manifestemos así nuestro rechazo a los fanatismos, nuestro rechazo a las exclusiones y participemos buscando un mundo común, un mundo mejor, más posibilidades y sobre todo intentar que en ese futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos podamos dejarles una herencia mejor. Yo pienso que en el fondo, uno de los objetivos importantísimos de la Jornada Europea de Cultura Judía es a través de dar a conocer unas culturas que aquí en nuestro país son muy poco conocidas, intentar que la gente lo entienda, lo comprenda, participe y poco a poco vaya también conociendo y participando más de las actividades conjuntas que se organizan. Asunción, comparando con el resto de países de Europa, ¿cómo valoras la presencia española en esta 5ª jornada? Muy positivamente. Yo diría que este año quizás rompemos un poquito la barrera. Siempre hemos sido los españoles. En España siempre nos hemos organizado en torno a nuestro patrimonio histórico, a nuestro patrimonio arquitectónico y monumental, porque realmente es en gran medida lo que nos diferencia del resto de países europeos, donde en Europa se está hablando de patrimonio del siglo XIX, siglo XX y patrimonio actual. En España estamos hablando de patrimonio del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV. Entonces ha sido siempre una marcada diferencia entre España y el resto de países europeos. Lo que ocurre es que este año en muchas de nuestras ciudades lo que se ha querido intentar también es intentar empezar a construir este puente a la comunicación. Y entonces muchos de nosotros lo que pretendemos este año también es pasar, o sea, a través del patrimonio monumental y del patrimonio histórico, llegar al patrimonio actual, llegar a hablar de temas de más actualidad y a presentar, lo que vamos a hacer en muchas de nuestras ciudades es vamos a presentar
no solo el patrimonio rehabilitado, sino también los proyectos de futuro, las visitas reales a las juderías, el qué es lo que la gente puede ver o podrá ver dentro de poco en una ciudad o en otra. Y no solo patrimonio histórico, sino también centros de interpretación, sino también centros de estudio, lugares donde de una manera muy activa se trabaja para esa inclusión cultural. Sin abandonar el pasado, hacer más contemporáneo, digamos, la presencia judía en España, ¿verdad? La misma razón de que vosotros vayáis a estar durante la jornada en Girona, en activo, en vivo, para nosotros es importantísimo. Es que desde vuestro punto de vista podáis compartir con todos nuestros usuarios, que la mayoría no van a ser judíos, podáis compartir ese día y podáis no solo preguntar a la gente qué piensa, sino dejar que os pregunten a vosotros qué pensáis. Por supuesto, porque Radio Sefarad estará allí en esta quinta jornada de la cultura judía en Europa. Estaremos en Girona. Y antes de hablar de las actividades que van a tener lugar en vuestra ciudad, cuéntanos un poco, Asunción. El lema es de esta quinta jornada es judaísmo y educación, en un año muy especial, el año Maimónides. Exactamente. Y así se refleja en todos los folletos, en todo el material divulgativo que se ha organizado para esta ocasión. A ver, una celebración de tal magnitud, de tanta importancia como el 800 aniversarios de Maimónides no debía de pasar desapercibida en nuestro país, y ya que las instituciones más académicas y universitarias ya van teniendo su cuota de participación y organizando sus seminarios y sus publicaciones, etcétera, etcétera, nosotros nos hemos querido sumar a esta iniciativa global en España. Es decir, a ver, que no sean solo desde del resto de países europeos que nos recuerden que este año es el 800 aniversario, sino que seamos nosotros los primeros en hacernos copartícipes de una iniciativa de este tipo, pero desde nuestra parcela que es una parcela más de divulgación y de comunicación, ¿eh? Por eso muchas de las actividades de la jornada, de esta quinta jornada, tienen como un marco de referencia general, global, el año Maimónides. Llama la atención de todas las actividades que se han programado por la red de juderías en las diferentes ciudades, que son variadísimas, ¿no? Hay para, como diría el clásico, para todos los gustos y para todas las edades. Y eso yo diría que es de una forma muy voluntaria. Eso hemos querido que así sea. Nosotros tenemos un gran respeto por las opiniones y las voluntades de cada uno de los municipios que nos integran, y ahí ha habido también un grandísimo trabajo de creación, de innovación de cada uno de nuestros técnicos, de nuestros delegados, de nuestros políticos, de la gente que está metida en la organización, para intentar aportar novedad, que no todos los años pues dediquemos la jornada a una conferencia, a un concierto y una visita, sino que poquito a poco vayamos diversificando, porque si queremos llegar a más público, si queremos que muchísima gente vaya viniendo a las jornadas, pensamos y entendemos que nuestra obligación es intentar la variedad, la diversidad de actividades. Quiero agradecer y quiero aprovechar desde aquí para agradecer a todos los compañeros y compañeras que han estado muy metidos en estos programas, su gran esfuerzo por esa diversidad. ¿Qué tipo de público asiste? Tú que tienes ya la experiencia de años atrás, ¿familias, gente interesada en la cultura judía o gente interesada meramente en el patrimonio de las ciudades o en ir a un concierto? No, en general yo diría que en ese día, en esa jornada tenemos una gran cantidad de participantes curiosos en relación a la cultura judía. Es decir, cada vez son menos los que vienen por casualidad o los que vienen para ver un patrimonio que pueden ver el resto del año. En cambio son más los que vienen porque están interesados en que se les cuenten, que se les explique cosas más específicas, más concretas, o también porque están interesados en ver cosas que en algunos de nuestros municipios solo se abren o solo se ven o solo se visitan durante esta jornada. Claro, esta jornada es una oportunidad única para acercarse a la cultura judía. No le pondría... No pondrías el calificativo de única, ¿no? Pero excepcional. Sí. Es una jornada potente, es una jornada que además tú sabes que estás participando con 23 países, tú sabes que formas parte de un colectivo muchísimo más amplio, ¿no?
cualquier persona que participe se encuentra metido ya mucho más en una participación global, en eso que estamos llamando ahora la globalización. Entonces, el concepto de jornada ya entra dentro de unos parámetros de mucha más globalización que la estricta visita a un patrimonio de una localidad en concreto. Y eso es un fenómeno que el usuario lo tiene en cuenta y que nos hemos encontrado pues gente que decide pues que el año pasado estuve en Tudela y este año me apetece estar en Barcelona. O a la inversa, el año pasado estuve en Palma de Mallorca y este año quiero estar en el otro extremo y quiero ir a Hervás o a Cáceres, ¿eh? Entonces, esto es muy importante porque eso nos demuestra que hay un interés y que hay no solo el interés, sino una motivación y que además eso también genera unos determinados recursos, ¿eh? Una movilidad entre público generalmente no judío y generalmente un tipo de visitante familiar, individual. Lo que no hay este día son visitas de grupo, visitas organizadas, sino que son intereses individuales, eso sí. Bueno, y esas personas o familias o grupo de amigos que se acerquen a Girona, ¿qué van a poder encontrar? Bueno, en Girona concretamente hemos planificado 3 tipos distintos de actividades. Una actividad va a ser la visita guiada. Esa visita guiada la vamos a ofertar en idiomas distintos y en horarios distintos, una a las 10 en catalán, una a las 11 en castellano y una a las 12 otra vez en catalán. Luego el visitante podrá encontrar un pequeño escenario donde va a poder visitar todas las juderías de una manera virtual y además de una manera individualizada. Va a estar en Girona, pero va a poder ver el barrio judío de Rivadavia si le apetece, por ejemplo. Además va a poder adquirir productos de un bazar especializado y un tanto singular que estamos preparando para este día, que va a comprender pues desde productos alimenticios hasta lápices y bolígrafos, es decir, un tipo de merchandising referente a la jornada y a la cultura judía en general. Y luego además os vamos a tener a vosotros, a radiosefarad.com. Sí, que nos encantará estar allí. Y a nosotros teneros aquí y que además os vamos a hacer trabajar mucho. Por supuesto. Y que además pensamos que es una manera fantástica de crear lazos entre el público, entre el visitante, entre los medios de comunicación, entre comunidades y colectivos judíos y no judíos. Y tenemos muchas esperanzas de que esto funcione no solo para este año, sino que incluso pueda crear formas nuevas para organizar nuevas actividades y nuevos eventos en el futuro. Seguro que sí, Asunción. Pues nos vemos, los que nos estén oyendo que puedan acudir a Girona, los de Radio Sefarad, por supuesto, nos vemos en Girona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta muy pronto. Va a ser el primer encuentro internacional para los sobrevivientes de la Shoah, hijos, nietos y familiares y todos aquellos que se interesen sobre el tema. El primero a realizarse en habla hispana. Son personas que a pesar que han sufrido lo que han sufrido apuestan a la vida. Creo que eso es una buena oportunidad tanto para la gente de España y Portugal como para toda la gente de Latinoamérica, a quien invitamos que venga a participar. Primero conocimos a Diana Wang. Diana nos emocionó hablándonos de cara al futuro, el primer encuentro de generaciones de la Shoah en habla hispana. Ahora, Michelle Neuburger nos acerca aún más a las vidas de estas personas que se han consagrado a mantener la memoria y la esperanza. Viajas a España con un cometido muy especial. Sí, efectivamente, para dar a conocer el evento que se va a producir en el mes de noviembre, del 21 al 24. Va a ser el primer encuentro internacional para los sobrevivientes de la Shoah, hijos, nietos y familiares y todos aquellos que se interesen sobre el tema, el primero a realizarse en habla hispana.
Sí, ya hablamos con Diana Wang, que es la coordinadora de este encuentro tan esperanzador y que os ilusiona tanto, ¿no? Ya conocemos un poco los detalles de este encuentro que tú también has señalado, es el primero en habla hispana, pero no conocemos tanto, Michelle, las organizaciones que están llevando a cabo este proyecto. Háblanos un poquito, por ejemplo, de Niños de la Shoah en la Argentina. Los Niños de la Shoah en Argentina comenzaron en el año 1997. Fue prácticamente una idea de Diana Wang y de Graciela Ginich. En un principio, cuando eran pocos, es decir, los reuníamos en casa, en unas casas de cualquiera de los miembros, una vez por mes, o invitábamos a alguna personalidad, un historiador o un periodista, para que nos hablara sobre un tema que estuviese relacionado a este tema en cuestión. Y este grupo se fue haciendo más grande y ya no se podía ir de casa en casa, hacerlo, digamos, en petit comité. Entonces, contáis con el apoyo, si no me equivoco, de la Fundación Memoria del Holocausto. Es verdad. Y creáis un grupo nuevo. ¿No es así, Michelle? Sí, efectivamente, en realidad, previo a nuestra incorporación, digamos, en la Fundación Memoria del Holocausto, me refiero a las reuniones allá, hemos hecho una película que fue dirigida por Bernardo Kononovich, fue hecha en español y también traducida al inglés, es decir, con subtitulado al inglés. Eso atrajo mucha gente en el Centro Cultural San Martín, uno de los lugares más importantes de cuanto a la cultura en la Argentina. Atrajo alrededor de 1.200 personas y eso produjo que el grupo realmente se agrandara. Y a partir de entonces prácticamente nos empezamos a reunir en la Fundación Memoria del Holocausto, que tiene un edificio bastante importante. Y ahí nace Generaciones de la Shoah. Y prácticamente al mismo tiempo hemos decidido cambiar el nombre de Niños de la Shoah para poder hacer participar a todos los descendientes de la gente que estuvo en los campos de exterminio, porque, bueno, lamentablemente poco a poco se van muriendo y los hijos es importante que conozcan esta historia. Es decir, yo también la he escrito mi historia en 3 idiomas, justamente, y gracias al fenómeno de Internet la he mandado, digamos, a diferentes comunidades y también entregado personalmente para que este tema se conozca. Vamos a hablar de tu historia, Michelle, pero antes, bueno, me has dejado la cinta de esta película de la que nos estás hablando, Aquellos niños, y en el reverso de la carátula hay una fotografía en la que estás tú y también tus compañeros del grupo Niños de la Shoah. Esto no es solo una fotografía, tiene que haber muchas historias detrás de estos rostros. Por ejemplo, la de Mira y Lea, ¿verdad? Sí, la historia de Mira y Lea, la verdad que son historias muy duras, porque ambas estuvieron varios años en Auschwitz, tienen el número grabado en el brazo, pero podemos decir de que estamos muy contentas, digamos, con la participación de ella en nuestras reuniones, porque son personas que, a pesar que han sufrido lo que han sufrido, apuestan a la vida. ¿Y hablan de lo que les sucedió? ¿Lo quieren transmitir? Sí. Supongo que es su misión en la vida, ¿no? Su misión en la vida también transmitirlo, pero realmente lo hacen con mucha fuerza, con muchas ganas, y bueno, y realmente es muy, muy meritorio que hacen realmente una apuesta permanente a la vida, ¿no? Una apuesta que también han hecho en sus vidas personales, porque son muchas las personas que llevan a este grupo a sus hijos, a sus nietos, incluso a sus bisnietos. Es correcto. En una de las reuniones que hicimos hace poco tiempo atrás, había una bisnieta que era una niña de apenas 1 año y medio, ¿sí? Así que, bueno, esto se transmite de generación a generación. Por lo menos ese es uno de los objetivos nuestros. ¿Cómo son estos encuentros entre las generaciones? ¿Qué intercambio hay entre las personas que sufrieron el terror nazi y sus descendientes? Bueno, en principio algunos toman más interés que otros, pero tratamos de alguna manera de transmitir estos hechos de una manera no demasiado dura, pero hay ya muchos jóvenes que se interesan en todo esto. Es más, hay muchos jóvenes que también van a la biblioteca de la Fundación Memoria del Holocausto, que cada vez va siendo más grande, y se van interesando por los pormenores de esto, ¿sí?
En De cara al futuro va a haber muchos encuentros, muchos reencuentros también, va a haber historias que contar y que transmitir. Cuéntanos un poquito la tuya, como si estuviéramos aquí en Radio Sefarad hoy, De cara al futuro. Bueno, mi historia prácticamente desde un principio, mi padre tuvo que escapar de Alemania en agosto de 1933, una carta que todavía conserva en alemán, él era ingeniero, estaba trabajando en una firma, estaban de acuerdo a lo que figura en la carta muy satisfecho con su desempeño, por una persona muy inteligente, pero por razones de reestructuración, ahí sí decía la carta, tenían que prescindir de él. Una carta totalmente hipócrita porque en realidad estaban prescindiendo de él por su condición de judío. Mi madre tuvo que escapar del año 18 de Kiev, un lugar también bastante complicado para los judíos, y ahí se fue a Danzig, lo que es hoy los astilleros Gdansk, de donde vino Lech Walesa, ustedes lo conocen, y de ahí en el año 26 se fue a París, y en París se conoció con mi padre, y bueno, y allí nací yo. En el año 36 da la coincidencia que el mismo año que yo nazco, accede al poder el primer ministro judío y socialista de Francia, que era Léon Blum. Lamentablemente, bueno, todos conocemos que después el rearme de Alemania, a partir de enero de 33 hasta el 38, donde se firmó ese pacto de Múnich, muy contentos porque Hitler prometía que no iba a tener más pretensiones territoriales, ya se había apoderado de los Sudetes, pero esa firma de nada sirvió. El 1 de septiembre del 39 Hitler empezó a ocupar la parte este de Europa. El jefe del Tercer Reich decide volcarse a ocupar los países que estaban del oeste, es decir, él ocupa Holanda. Sí, pero cuéntanos, por favor, tu historia personal, porque la historia, digamos, que más o menos sí, la conocemos un poquito. Bien, Holanda, Bélgica, y así llega en junio del 40 a París, y bueno, nosotros, como judíos, teníamos que escapar, y con una larga caravana de autos, fuimos hasta una pequeña ciudad, pueblito diría yo, que se llama Huyes, que estaba ubicada en la parte que se llamaba la Francia Libre. De ahí pasamos a Agen, y en Agen estuvimos hasta octubre del 42. Y ya mi padre, que estaba bastante enterado de que las cosas estaban muy mal, porque ya había pasado en julio del 42 la famosa Rafle du Vélodrome d'hiver, es decir, la racia del velódromo de invierno, donde tanto los gente del Gestapo con colaboración de policía franceses reunieron a 10.000 franceses que fueron juntados en el estadio de Drancy, y de Drancy fueron directamente enviados a Auschwitz. Ya esas cosas hacían de que uno tomara mucho temor, y al mismo tiempo el gobierno de Vichy, a partir del mes de julio y agosto, no permitió más que escaparan, digamos, a través de la frontera franco-española, y bueno, y nos fue bastante difícil a través de los passeurs, que eran los contrabandistas de personas, poder cruzar la frontera a España. Tal es así, hemos intentado cruzar por el mismo paso que había intentado 2 años antes el famoso Walter Benjamin, ¿sí? Conseguimos cruzar, estuvimos en una pequeña celda de 3x4, unas 7 personas, tirados en el piso, con mucho frío, pero lamentablemente nos volvieron a enviar a Francia. Y un día antes que los nazis ocupan el sur de Francia, refiero al 10 de enero de 1942, intentamos un nuevo cruce, y esta vez con mucha suerte porque pudimos llegar a Barcelona. Todo esto se pudo también lograr con la ayuda de la Joint, la agencia judía, que de alguna manera participó, digamos, en la posibilidad de que nosotros pudiéramos ir después de Barcelona a Bilbao. Eso fue del 12 al 30 de noviembre del 42, y en Bilbao tomar el buque de la compañía Ibarra, el Cabo de Hornos, y una larguísima travesía de 45 días, finalmente llegar al puerto de Buenos Aires. A la Salvador, Argentina. A la Salvador, Argentina. Bien, y en este Buenos Aires que os acogió en esos momentos, este mismo Buenos Aires va a acoger este encuentro internacional, que me gustaría que termináramos la entrevista
con unas palabras tuyas animando a la gente a participar en este De cara al futuro. Michel. Bueno, en principio yo sugiero a todos que se acerquen el mes de noviembre a participar en un encuentro que ya hemos comenzado a organizar un año antes, es decir, en noviembre del 2003, que va a haber gente muy importante tanto para la ceremonia de inauguración y de cierre, va a haber también talleres, que es muy importante, de trabajo, de reflexión con respecto a diferentes temas relacionados a esto. Es una época muy interesante el mes de noviembre en Buenos Aires porque es prácticamente el final de la primavera y también quiero estimularlos, aunque no parezca demasiado ético lo que voy a comentarles, pero a ustedes, la gente de España, les puedo asegurar que les va a resultar muy, pero muy barato la Argentina, porque la relación entre el euro y el peso es de 4 a 1 y evidentemente todo es realmente muy, muy, muy accesible, así que no hay que asustarse por los costos allá. No, además es un encuentro que no tiene precio. Pero bueno, por supuesto, el fondo de la cuestión es lo profundo que vamos a hacer, más que algunos de nuestros miembros ya han estado presentes en, digamos, reuniones que se hacen todos los años preparados por la World Federation of Child Survivors, que hay alrededor de 70 en el mundo y que hasta ahora han sido siempre en inglés. Y bueno, evidentemente eso ha sido una limitación para la gente de habla hispana, sobre todo a la gente de América Latina, bien. Y bueno, digo limitación por una cuestión del idioma y por una cuestión del desplazamiento, ¿sí? Y bueno, creo que eso es una buena oportunidad tanto para la gente de España y Portugal como para toda la gente de Latinoamérica, a quien invitamos que venga a participar y que por supuesto cualquier consulta que tengan al respecto que por favor se pongan en contacto a nosotros, que les vamos a mandar todo el material que necesiten para estar más al tanto de este proyecto. Muy bien, De cara al futuro, el primer encuentro internacional de generaciones de la SOA en Argentina. Muchas gracias, Michel. Nuestra idea es comunicarnos, intentar conseguir intercambio entre las diferentes culturas sefaradíes que hay. Decidimos formar una página, la familia Pomar, en la cual queremos que todas las personas que tienen apellido Shueta se unen a nosotros y comenzamos a investigar sus orígenes. El hecho que nuestro presidente haya hecho ahí es un aporte importante y es un reconocimiento de la participación de la comunidad judía en general dentro de Brasil. Desde Sao Paulo, Alicia Salama y el resto de los miembros de la Asociación Brasil Sefarad quieren mantener vivas sus raíces sefardíes. Alicia también nos habla de una familia en la diáspora, los Pomar, y sus emocionantes reencuentros, actividades que demuestran el deseo de reivindicar su pasado y celebrar su presente como hijos de Sefarad. La Asociación Brasil Sefarad en realidad surgió como una continuación de una otra asociación que era Shema, que sigue existiendo, que se fundó en 1990 con la intención de estudiar os marranos en Brasil. Fue abierta por el señor Helio Daniel Cordero, y desde esa época el objetivo es investigar toda la presencia de cristianos nuevos en Brasil. ¿Va dirigida únicamente a estas personas, a estos descendientes, o no, a un público en general? Va a un público en general, justamente a partir de Shema. Luego en 1995 más o menos aparece la revista judaica, la cual ya va ampliando su público, ¿cierto? Donde ya atiende a todo lo que sea público de cristianos nuevos y sefarad en general. Y ahora la asociación, el objetivo es hacer intercambio con las otras instituciones sefarad
que hay, digamos, en el mundo de habla hispana. Nos has hablado de a quién va dirigida esta asociación. Háblanos ahora de quiénes la conformáis. Bueno, generalmente son personas que trabajan en el mundo académico. Tenemos así como asesores, yo creo que ustedes conocen a Anita Novinsky. Yo soy la representante, digamos, las relaciones públicas para la parte de habla hispana. Y nuestra idea es comunicarnos, intentar conseguir intercambio entre las diferentes culturas sefaradíes que hay. Es decir, dentro de los judíos sefaradíes que llegaron a los diferentes países, se han incorporado a cultura de cada uno de los países y han formado una cultura propia. ¿Y cuáles son las características de cada una de esas culturas en los diferentes países? ¿Y cómo es la cultura sefardí en Brasil? La cultura sefardí en Brasil los sefaradíes llegan en Brasil, es decir, además de los cristianos nuevos que van a traer su cultura, a partir de la década de 50 llegan a Brasil sefaradíes procedentes de diferentes países de Oriente Medio, es decir, de Líbano, de Egipto, de Siria, y ellos van a formar cada uno su comunidad, cada uno sus sinagoga, y cada uno va a tener sus costumbres, es decir, va a traer las costumbres que ellos tenían en su país de origen, van a traer aquí para Brasil. ¿Se puede decir, Alicia, que el mundo sefardí está vivo en Brasil? Está vivo, muy vivo, son muy actuantes, inclusive uno de los objetivos nuestros es pasar para fuera de Brasil cuáles son las actividades que los sefaradíes tienen aquí en Brasil. Ya estamos colocando, si te puedo dar el site de la revista, que es como dice usted, ¿no? www.judaica.com.br. Vamos a tener a partir de septiembre ya una sección con toda la parte específica sefaradí. De cualquier manera, si tú entras en ese site, vas a encontrar ya algunas referencias y material al respecto de la comunidad sefaradí en San Paulo, en Brasil. ¿Se habla ladino o judeo español? Se habla ladino. Bueno, en mi caso es muy particular, en mi casa se habla ladino. Nosotros hablamos jaquetía porque la familia de mi marido es marroquina. Pero el ladino es una lengua que se habla bastante. A veces se publican sesiones en ladino, no solo en la revista judaica como en otras revistas que hay, ¿cierto? Es una lengua que se trata de mantener viva todavía. Alicia, ha habido algo que supongo que a los sefardíes de Brasil, a los judíos en general, os ha tenido que emocionar especialmente, y es que el presidente Lula ha firmado contra el antisemitismo. Sí, ¿Cómo habéis vivido este hecho? Bueno, es un hecho muy importante, ¿cierto? Hay que destacarlo. El hecho que nuestro presidente haya hecho ahí es un aporte importante y es un reconocimiento de la participación de la comunidad judía en general dentro de Brasil. Los nombres de la comunidad brasilera, la comunidad judaica dentro de Brasil tienen un peso bastante importante. ¿Y hay antisemitismo en Brasil? ¿Se percibe como se percibe en Europa? No de la misma manera que se percibe en Europa. Hay manifestaciones, pero no son al mismo nivel de lo que son en Europa. Aquí es un poco más, digamos, vedado, si existe esa palabra en español, ¿no? Más tranquilo. Hay algunos efectos esporádicos de encontrar algunas manifestaciones, sobre todo racistas en general, ¿eh? Y específicamente antisemitas. ¿Qué actividades tenéis previstas en la asociación, Alicia? Bueno, por en cuanto va a ser la publicación de algún material escrito por nosotros y lo que se pueda recoger de fuera, es decir, en primer momento una de las de las materias que estoy tratando de elaborar es la a respecto del 5 de septiembre, jornada sefaradí en España, ¿no? En Europa, en toda Europa en general y en España en particular, sí. Conseguir material como para hacer una materia para la revista
y después intentar de organizar cursos y intercambio, es decir, dentro y fuera de Brasil. ¿Cómo se han recibido el resto de asociaciones que tienen como objetivo la amistad y el contacto con Sefarad? Mira, dentro de Brasil sin problema, fuera de Brasil el contacto está comenzando a hacer ahora y ha tenido una receptividad muy buena. Nos alegramos muchísimo, Alicia. Y ahora, si me lo permites, te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo no? Cuéntanos quiénes sois, qué es la familia Pomar. ¿Qué es la familia Pomar? Es lo siguiente, hace algunos años atrás yo comencé con una investigación al respecto de los chuetas de Mallorca. El intercambio comenzó vía internet y así encontré personas fuera de Brasil. El primero de ellos fue José Rufino Pomar en Argentina. ¿Qué es lo que acontece? Los chuetas que salen de España y llegan a América desconocen completamente sus antecedentes. Es decir, esa historia fue completamente borrada. Entonces decidimos formar una página, la familia Pomar, en la cual queremos que todas las personas que tienen apellido Chueta se unen a nosotros y comenzamos a investigar sus orígenes. ¿Habéis hecho amigos? ¿Os habéis encontrado con familiares? Es un contacto que ya se ha hecho diario y muy importante, ¿no? Es muy importante. Tenemos ya intercambio con Uruguay, Argentina, México, Cuba, Estados Unidos y la gente de Mallorca. E inclusive hemos conseguido hacer un contacto entre una persona de México con su familia en Mallorca que se habían separado y no tenían relación uno con el otro. Qué emocionante, ¿no, Alicia? Fue muy emocionante, fue muy lindo el intercambio en el momento que se hablan. Nosotros tenemos un amigo en Mallorca, que ellos pertenecen al Llegat Jueu, el nombre de él es Alberto Forteza, y a través de él, a través del teléfono, consiguieron hacer la comunicación con México. O sea que establecéis comunicación entre países y ahora una comunicación especial entre Brasil y Sefarad. Exacto. Te deseamos muchísima suerte a ti y a todos los que formáis esta asociación, Alicia, y gracias por haber estado con nosotros en Radio Sefarad. No tienes por qué, y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Siempre me llamó la atención el que no hubiera unas grabaciones o no hubiera un material de música popular puesta en una voz lírica. El público español no puede abordar la música sefardí como cuando le viene una música afgana o le viene una música keniata. La tiene que abordar como algo que es suyo, porque es suyo. El pueblo sefardí es un pueblo español. Entonces lo tenemos que sentir como nuestra cultura, como parte de nosotros, con esa misma perspectiva, conocerlo, quererlo y defenderlo, ¿no? La música lírica tiene el poder de embelesar el espíritu, de hechizarnos con su armonía. La música sefardí despierta el recuerdo de otros tiempos, el sentimiento de la tradición. Hoy les traemos a Radio Sefarad a la maña Pilar Torreblanca, quien con inteligente maestría ha sabido fusionar ambos mundos. El resultado son piezas únicas, donde lo lírico y lo sefardí trascienden sus diferencias en su limpia y magistral voz de soprano. Tenemos con nosotros al teléfono a Pilar Torreblanca. Es una cantante soprano zaragozana, considerada como, una de las mejores del bel canto de allí de Zaragoza, yo creo que de España, y ha tenido grandes maestros como puedan ser Montserrat Caballé, por ejemplo. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes. Hola, es un placer tenerte aquí en Radio Sefarad. Y el mío de estar. Bueno, tenemos en nuestras manos ahora mismo un disco que fue editado en el año 97, que lleva, tu nombre y el de Miguel Ángel Tapia, que creo que es director del Conservatorio de Zaragoza. Del auditorio. Nos llamó la atención ver que las 5 primeras canciones de tu disco, que es un disco de música lírica, están dedicadas a la música popular sefardita. Queríamos saber, Pilar, ¿cómo empezó tu amor por este tipo de música y el rescate de esta tradición sefardí? Pues verás, yo creo que fueron dos circunstancias claves. Una, yo antes de empezar a estudiar canto y dedicarme a la música de forma profesional, formaba parte de un grupo coral y este grupo accedió a la música coral judía en general, pero sefardita también, y con ocasión de un encuentro de coros acudimos por primera vez a Israel, ¿no? Entonces, lógicamente a mí el descubrimiento de lo que significaba el pueblo sefardita y todo lo que esa vinculación tenía con nosotros y con nuestra herencia común fue lo que en un principio pues me hizo interesarme, lógicamente la música, que era lo que a mí más me parecía el aspecto que yo podía pues más desentrañar y a mí me podía servir más. Con posterioridad a esto, cuando ya empecé a estudiar canto y a dedicarme a ser cantante profesional, siempre me llamó la atención el que no hubiera unas grabaciones o no hubiera un material de música popular puesta en una voz lírica, y fue eso lo que me hizo acercarme. Por otro lado, también mis padres son andaluces y nuestras tradiciones, yo soy una persona que le gusta mucho beber de la tradición, y en mi primera visita a Israel y en la siguiente que hice comprobé una serie de aspectos que tienen que ver con el folclore, pero con la tradición gastronómica, con la tradición de aspectos religiosos, que a mí me sonaban tanto, no me sonaban, que eran los mismos que yo había vivido de pequeña, pues con mi madre, mi abuela, etcétera, ¿no? Sobre todo también esa marcada influencia del matriarcado en una familia, que es decir, que había tantos aspectos en los que yo me sentía reflejada, que entendí que tenía un poco como esa obligación moral y sobre todo esa afición interna a acercarme a ese tipo de música. Nos contabas también, por ejemplo, que en tu casa también se encendían velas, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, los viernes por la noche en mi casa siempre se ha encendido una luz. En mi casa pues ha sido mi madre un poco la que y mi abuela, o sea que las mujeres de la familia hemos sido las que y seguimos siendo las que llevamos un poco pues el guardar la tradición y el mantener esas costumbres y esas cosas, ¿no? El sacar una luz a la calle en un momento de tiniebla o de tormenta, costumbres gastronómicas como el puré de garbanzos con aceite, en fin, fueron tantas cosas, olores, sabores, y luego la esencia musical que, claro, tiene una raíz y unas connotaciones que tú oyes cualquier canción sefardita y automáticamente te trasladas pues a la Andalucía más antigua y a nuestras tradiciones musicales, lógicamente. Claro. Y dime, Pilar, ¿cómo acoge el público este tipo de música? Cuando tú cantas estas canciones, ¿sabe el público que son canciones sefardíes? ¿Tú las presentas? Pues mira, yo he cantado... Mi primera intención fue la de hacer un programa monográfico, así lo preparé y con ese mismo programa pues he intervenido en varias manifestaciones se desarrolló aquí en Zaragoza una primera semana de la música sefardí. Nosotros tenemos una tradición sefardita en Aragón muy importante y las juderías aragonesas son muy importantes. Entonces, la provincia de Zaragoza tiene 3 o 4 espacios muy interesantes y allí, con motivo de ese resurgimiento, fue cuando hicimos un programa completo. Después lo hemos cantado en varios sitios, lo hemos cantado en Estados Unidos, lo cantamos en Nueva York, en Washington. Entonces siempre ha despertado en el público un interés muy especial. Pero es que con posterioridad, igual que en este disco, yo lo he metido como parte del inicio de la música como tradición, y todo el mundo responde con
con una sorpresa tremenda, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? Claro. Con una sorpresa tremenda que música, bueno, que tiene tonadas o melodías tan antiguas, puedan expresar sentimientos tan válidos y tan actuales, ¿no? O sea, claro. El idioma, los giros del idioma, son cosas que te producen una sensación muy entrañable y el público responde fenomenal. Y dentro de todo este corpus de música sefardí, que además es muy amplio, realmente, ¿tienes preferencia por algún tipo de la música sefardí de Marruecos, o bien la que viene de Turquía, o bien la que viene de Grecia? La verdad es que, como no soy una gran entendida, porque yo no me puedo considerar ni me considero especialista, no es algo a lo que yo me haya dedicado, yo diría, pues un poco académicamente, ¿no? Y buscar e investigar y buscar en la historia, que ha sido mucho más de intuición y de gustos. Me quedo con líneas generales o con canciones o con tonos distintos de distintos sitios, pero vamos, en realidad por cercanía, ya te digo, y por proximidad sentimental, la música sefaradí del ámbito de la zona de Marruecos es la que más me puede llegar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que he escuchado música que proviene de Balcanes, etcétera, que también me ha hecho despertar lo mismo. Ajá. Lo mismo, sí. ¿Y qué tal el trabajo con el señor Miguel Ángel Tapia? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo habéis abordado? Porque claro, estamos hablando de canciones que eran cantadas por mujeres, uh-huh, sin ningún tipo de base instrumental, salvo quizás sí, algunas percusiones o aplausos. Sí. ¿Cómo abordasteis esto desde el punto de vista de la música clásica, que es la fusión que habéis hecho? Eso fue lo que intentamos, es decir, lo que nosotros intentamos fue el aproximar la tradición de una tonada, de una melodía, y hacerle el arropo musical por parte de un acompañamiento pianístico que es lo más camerístico que hay, es decir, la unión de voz y piano es lo más rigurosamente académico en cuanto a lo que es música de cámara que existe, y una forma de cantarlas absolutamente, también entre comillas, académica. Es decir, yo cuando canto música sefardí, canto con la misma impostación con la que canto un aria de cualquier ópera o cuando canto cualquier lied alemán, ¿no? Lo que sucede es que ese es el gran descubrimiento. Estas canciones tienen per se tanto sentimiento, tanto musical como en la parte poética, que son de las obras que yo creo que más fácilmente llegan al público, son las obras que más fácilmente transmiten al público desde una perspectiva académica o clásica el sentimiento que en definitiva es la música, ¿no? Uh-huh. En definitiva la música lo único que pretende es transmitir a una persona que escucha el sentimiento de alguien que lo está interpretando. Uh-huh. Y dime, Pilar, ¿tienes pensado en algún tipo de proyecto futuro realizar algún trabajo exclusivo sobre música sefardí, o tienes pensado hacer algún tipo de conciertos exclusivos sobre esta temática? Pues sí, mira, tengo dos grandes ilusiones. Una sería el poder cantar música sefardita en Israel, que para mí sería bueno, yo que sé, uno de mis objetivos o proyectos más queridos en un futuro inmediato, ¿no? Primero porque a mí es una zona, una tierra, un color, un olor y un sabor que me atraen de alguna manera especial, y no sé muy bien por qué, ¿no? De esas cosas genéticas que tienes ahí en el inconsciente. Sí, uno muchas veces cuando está en Israel siente que recuerda algo, ¿no? Sí, yo te puedo, igual que el otro día cuando comenzamos a hablar te dije, la primera vez que yo llegué a Israel, yo llegué a Jerusalén y dije, este es mi sitio. Que para mí resultó muy significativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es verdad, y cada vez que he ido siempre, este es mi sitio, pues por eso, hay sitios entre los que eres y hay sitios a los que perteneces por pura mimetismo, ¿no? Por pura simbiosis, por puro anhelo. Entonces, para mí ese sí que sería un objetivo, y desde luego preparar un nuevo programa con más canciones, con canciones distintas a las que ya tengo en repertorio, y ampliarlo. Porque esas canciones que yo canto ahora, casi todas provienen de la tradición del pueblo sefardí cuando era el pueblo judío en España, cuando no había comenzado la diáspora. Uh-huh. Sí que me gustaría dar ese paso adelante, que sería el ir cogiendo el después, ¿no?
el cómo eso se ha podido ir transformando y cómo incluso la música sefardí ha llegado a nuestros días, ¿no? Ajá. Esas dos serían las dos líneas de trabajo. Fantástico. Y otra pregunta que quería realizarte ya para ir terminando, algo que nos interesa mucho en esta radio, ¿no?, que es difundir esta cultura sefardí, no como una cultura endogámica judía, sino como una cultura popular que es parte de esta historia. ¿Tú crees que en España se conoce esta música como tal? ¿Hay conocimiento de estas raíces culturales como raíces culturales españolas, ¿no?, de la historia, no solo de lo judío? No, por desgracia no, y eso es una de las cosas que a mí me parece que es una asignatura pendiente. Quiero decir, nosotros no podemos abordar, el público español no puede abordar la música sefardí como cuando le viene una música afgana o le viene una música keniata, ¿entiendes? O sea, la tiene que abordar como algo que es suyo, porque es suyo, y como algo que es desconocido de su historia. Entonces, entiendo que eso es un trabajo importante de divulgación para pasar después a un trabajo de sentimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, hay personas, como me ha pasado a mí, que hemos hecho el camino inverso. Primero hemos sentido y eso nos ha llevado a conocer. Pero yo creo que a nivel de público en general, el trabajo y la gran asignatura pendiente es dar a conocer para de ahí que salga el sentimiento de pertenencia. No podemos hablar del pueblo sefardita como el pueblo sefardita distinto a nosotros. El pueblo sefardita, no olvidemos que Sefarad es España, el pueblo sefardita es un pueblo español. Entonces lo tenemos que sentir como nuestra cultura, como parte de nosotros y con esa misma perspectiva, conocerlo, quererlo y defenderlo, ¿no? Bien, ese es uno de los cometidos de esta radio y quiero que sepas que aquí encontrarás un canal para poder difundir todo esto. Para terminar este programa me gustaría que tú misma nos presentes alguna canción de las que tenemos aquí de tu disco, una que más sientas o que más te guste. Sí, hay una canción que a mí me motiva especialmente, es la Dio Querida, que me parece que es una canción especial, ¿no? Por cómo habla de los sentimientos, por cómo mezcla la dureza del vete pero no te puedo dejar ir, y de cómo es una amalgama del amor, desamor y de todo lo que el amor puede sugerir, ¿no? Y luego la música es de la simpleza bellísima, o sea, por su simpleza bellísima. Pues muy bien, con todo el amor de Adiós Querida vamos a despedir esta breve entrevista. Lo que sí esperamos, Pilar, es que si alguna vez pasas por Madrid, tenerte aquí en una presencia física en el estudio para poder charlar contigo más distendidamente. Perfecto. Estás invitada y cuando quieras esta es tu casa también. Pues muchísimas gracias. Shalom. Gracias a ti, Pilar. Shalom.